Hola, ¿cómo están? Yo soy Damaris García. Estamos aquí muy contentos en otro episodio de Hablemos. Hoy estoy aquí muy bien acompañada por mis amigos Cano desde la Ciudad de México, Martín desde Chile. ¿Cómo están? Hola, bien, ¿y Excelente, tú cómo Damaris. estás? Bien, saluden a nuestra audiencia. Hola, Ya, hola. Tenemos audiencia de ahora sí, todos de lados, ¿ah? punta a punta. De polo a Sí, polo. sí. Casi de polo a Sí, polo, casi. Chile, casi. México, Canadá. Nada. Eso, muy bien. Ustedes dos están más cerca. Yo estoy el que Sí. estoy más lejito. Sí. Ah, Pero por tendré que irme a Colombia o algo así para que estemos en puntos equidistantes. Ajá, Claro. sí, ¿verdad? No, pero bueno, por este medio nos conectamos y estamos cerca. ¿Sí o no? Ah, Es correcto. Ok, chicos, pues hoy estoy animada y estoy curiosa por saber por qué. Fíjense que sucede que muchos ex mormones, cuando pues se alejan de la iglesia, eh, en vez de unirse a otra iglesia, a otra religión, sucede que se hacen ateos. Es verdad, y tal vez no solamente para ex mormones, tal vez para miembros de iglesias o que dejaron su iglesia, estas iglesias de alta demanda, ¿no? Sucede mucho esto, yo sí lo he notado. Entonces aquí tenemos a Cano, tenemos a Martín y me va a encantar escuchar, pues ahora sí que su historia, sus razones, su razonamiento detrás de por qué una vez que ustedes se alejan de la iglesia, en vez de unirse, en vez de tener otra creencia o de seguir creyendo en Dios o en Jesús, eh, pues se hacen ateos. A ver, chicos, platíquenos. Claro, claro. Mira, creo que lo he explicado o he tratado de hablarlo en videos anteriores. Mi transición no fue como de un día a otro para dejar de creer, ¿no? Empezó todo con primero cuestionar por qué las cosas no cuadran, por qué me hablan de caballos en América si no había caballos en América, para empezar, ¿no? Entonces, desde una cuestión histórica empiezan mis dudas. Entonces yo empiezo a sustentar eso con fe. Ok, incluso el Elder Talmach en Jesús el Cristo, cuando se habla de la fecha de nacimiento, él dice, nosotros como miembros de la iglesia no tenemos ningún dato histórico, bla, 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 que respalde que el 6 de abril sea el nacimiento de El Salvador, lo hacemos únicamente por creencia y es por fe, punto. Entonces yo empecé a tomar eso como un argumento de, ok, los científicos todavía no encuentran las pruebas, los arqueólogos todavía no encuentran las pruebas del libro de Mormón, entonces hay que vivir por fe. Entonces ese por mucho tiempo fue mi ancla, mi argumento. Después que lo empiezo a cuestionar todo y que digo, es que no cuadra, o sea, la fe en algún momento tiene que dar fruto, tiene que dar conocimiento y veo que no hay ese fruto, entonces me empiezo a alejar un poquito y empiezo a cuestionar ya no a la iglesia, ya empiezo a cuestionar directamente la existencia de una deidad, de por qué una deidad necesita tu dinero, por qué una deidad requiere de tu tiempo, por qué un ser que se supone que creó el universo no puede manifestarse a sí mismo. Porque en la antigüedad, cuando la gente era más crédula, tenía el conocimiento más limitado, es que se ejercían milagros tan portentosos y tan grandes como dividir un mar, como hacer llover fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchos me decían, es que no es literal, muchas cosas son metafóricas, y yo de, ok, te la compro también, pero aún así, porque en estos tiempos no se dan esas manifestaciones. Entonces, yo como buen curioso de la historia, de mitologías y todo eso, empecé también a investigar otros mitos, otras creencias, por así decirlo. Empezando obviamente con las de casa, ¿no? Que es todo esto de los conceptos prehispánicos, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Chacmol en los mayas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces veo que sus deidades hasta cierto punto son más benévolas que el dios extranjero que trajeron los europeos y que lo importaron desde Israel prácticamente, ¿no? Entonces para mí es como, pues tiene más sentido que yo como mexicano me identifique más con estas deidades. Y no voy a decir que les empecé a rendir culto, pero sí me dieron más curiosidad. Y repito, se me hacen más ricos, se me hacen más interesantes.
la historia de su creación, la historia de cómo se pelean entre ellos y cómo es que ellos mismos forman parte de su creación. La leyenda de la diosa de la luna, etcétera, etcétera. Es sangrienta, sí, pero también tiene cierto grado de belleza, tiene cierta lógica. Y entonces voy viendo también la mitología nórdica, las mitologías vikingas, etcétera. Y todo esto a mí me hace ver que cada cultura en cada momento de la historia tuvo sus propias creencias, tuvo su propio sistema de describir al mundo. Entonces llego a la conclusión, ok, si cada cultura tiene sus propias deidades, cada cultura asimila sus propios ritos asociados a lo que es la vida para ellos, pues que la tierra diera sus frutos, que el agua cayera de las nubes, etcétera, etcétera. Entonces realmente no hay un Dios universal, sino es un Dios regional, un Dios personal. Entonces, si es un Dios personal y regional, entonces realmente no hay una necesidad de una deidad. Son los procesos naturales. Es el proceso, pues sí, del ciclo. Digo, Martín es geógrafo, sabe un poquito más que yo de esos procesos. Entonces, pues mucho más que yo de estos procesos. Entonces, para mí es llegar a esa conclusión. No hay un Dios. Puede haber varios, a lo mejor. En algún otro video lo he dicho. El universo es tan grande que sería infantil, sería muy inocente pensar que somos únicos en el universo. Entonces, no dudo de que exista una forma de vida, una conciencia superior a la de nosotros, pero creo que si la hay, nosotros le somos indiferentes y no están como que preocupados para ver si vivimos, si morimos, si hay hambrunas. Creo que es como que ellos están en su onda, están en su mundo, en donde quiera que estén, y para nosotros a lo mejor serían dioses por esas capacidades que tienen superiores a nosotros o diferentes a nosotros, pero al final de cuentas son otra forma de vida. Y repito, no estoy diciendo que existan, no lo estoy afirmando, pero porque no tengo pruebas, pero tampoco me queda la duda de que pueda existir. O sea, está la posibilidad de que exista. Pero yo en lo personal no siento la necesidad de un dios como el dios mormón o el dios hebreo o el Alá de los musulmanes, de que está en todos los asuntos del hombre y que una sola hoja no cae de un árbol sin que él se entere. No lo creo, no se me hace lógico, no se me hace coherente. Interesante. A ver, Martín, cuéntanos. Bueno, lo mío partió porque, por lo que muchos de ustedes saben y expresé en un video pasado, con respecto a la necesidad de buscar realmente si la expiación de Jesucristo eh, era efectiva en un caso específico mío, que era supuestamente sanar una homosexualidad y, y poder cambiar. Entonces busqué por muchos años poder sanar la supuesta enfermedad de la homosexualidad, y al perder que no estaba dando resultado esa expiación de Jesucristo que tanto me habían enseñado en la iglesia, empecé a dudar del poder de Jesucristo eh, que tanto manifestaba. Por lo tanto, ahí como comenzó también que yo puedo comenzar a dudar del Jesús mormón, ¿ya? Si realmente el Jesús mormón era el correcto, y que si él era capaz de poder sanar mi homosexualidad, porque yo no quería oprimir mi homosexualidad, yo quería sanar, o sea, que no fuera homosexual, sino mirar a una mujer y sentir una atracción física y sexual. No reprimir mi homosexualidad y no casarme con una mujer sabiendo que en el fondo no iba a tener esa afinidad sexual. Entonces, empecé a investigar a otros Jesús de otras iglesias, y básicamente, si bien son distintos los dioses, uno es trino, el otro es unitario, pero todos prometen el mismo, o sea, una expiación que puede sanar tus pecados y todo eso. Y ver que no resultó, empecé a dudar. Y ya cuando entré en la universidad, ya empezaron los aspectos técnicos y las pruebas tangibles, ¿ya? Porque cuando uno afirma algo,
o hay una verdad, hay que afirmarla a través de una evidencia. Y esa evidencia tiene un método científico a través de un modelo matemático, biológico, etc. Y al ver que tanto la Biblia como el libro de Mormón, ambos carecen de evidencias, ambos. Eh, lo siento amigos que son creyentes, lo siento, pero yo sé que a lo mejor buscan estos videos del libro de Mormón para atacar a los mormones y decir que la Biblia es verdad. No, no, nosotros, bueno, Cano y yo me imagino, no sé si también no creemos que la Biblia sea verdadera, más que un libro religioso, más que un libro histórico. Porque si criticamos al libro de Mormón por arqueología, dígame dónde está la evidencia del éxodo. Si criticamos las historias fantasiosas del libro de Mormón, ¿cómo justificas las plagas de Moisés? Entonces, ¿cómo justificas que se pueda llover sangre? ¿Cómo justificas que una persona que mira hacia atrás se convierta en sal? O que caiga un rayo de fuego, no sé. Y a través de mi periodo, cuando me fui formando en la universidad, fui creyendo muy fuerte eso de que para yo afirmar algo tengo que tener fuentes, un modelo matemático y que sea irrefutable. O sea, que yo, ¿qué significa irrefutable? Esto me llama mucho la atención cuando veo estos posteos de mormones que dicen prueba irrefutable de que los jareditas eran los olmecas. Ok, lo pongo a leer. Y es pura sugestión, porque no hay ni un modelo matemático, ni un modelo biológico, no hay nada, es pura sugestión. Entonces, pero que tú tienes que leer con verdadera intención. Ok, paremos. Si usted me dice que es irrefutable, si yo leo el libro de Mormón con o sin intención, tiene que demostrarme que es real. Una prueba tiene que tener suficiencia. ¿Qué significa suficiencia? Tanto en volumen como en cantidad, pertinente y coherente. Por ejemplo, escuchaba cuando Leí llegó a las Américas, yo escuchaba que Leí llegó a Chile cuando estaba acá. Primero que llegó a Chile, después escuché que llegó a México, ¿no? Que después que llegó por Brasil. Entonces, tratando de justificar cosas que pueden hacer calzar algunas evidencias de lo que se encuentra ahora arqueológicamente de los mayas, los aztecas, los olmecas. Entonces, tratan de calzar esas supuestas evidencias a las creencias, pero es simplemente un calce. Ya, para yo decir que eso es irrefutable, yo tengo que tener un modelo hacia atrás, y no lo hay. Entonces ya empecé a dudar, y bueno, hace muy poco que ya que me declaré ya ateo, que no creo en ninguna deidad, si bien yo soy geógrafo, amo la Pachamama, amo la Tierra, la física cuántica es mi hobby, me gusta estudiar mucho lo que es la física cuántica, y enterarme de que el espacio y el tiempo resultan ser de la misma cosa que cuando lo escuché primera vez no lo creía, pero al ver que Einstein trabajó bajo un modelo matemático de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz, y a pesar de escribir todo un modelo matemático, me doy cuenta, y ahí empecé a dudar de que como un Dios, el Dios mormón, que tiene carne y hueso, que es como nosotros, tiene la capacidad de manejar tanta energía para poder regir todo el universo y que no se le escape ningún detalle. Entonces, empezó a dudar como que, ¿cómo? O sea, una persona así como yo sea capaz de, ya quiero que esa supernova explote, ¡pah! Y explotó. Una, un ser humano, chiquitito yo, comparado con una inmensidad de una estrella. Entonces, como un ser humano, porque ese es el Dios mormón, que es un ser humano que tiene carne y hueso, más no sangre, espíritu. Entonces empecé ya a dudar de eso y a comprobar todas las cosas que me habían enseñado, y no solo criticando el mormonismo, sino que el cristianismo en general. Bien, sabiendo que toda la creencia, partiendo por la creencia básica del cristianismo, que es la resurrección de Jesús. Hasta el momento no hay ni una evidencia de que una persona pueda resucitar, sin revivir.
Sí, revivir. Han revivido gente, sí, estamos de acuerdo. Porque revivir y resucitar son cosas distintas. Revivir, vas a volver a morir en su momento, ¿no? Sí, Pero resucitar significa que vas a vivir eternamente. Hasta el momento no hay nadie que me diga que se pueda lograr eso. Entonces, yo creo actualmente que no creo que el ateísmo sea una doctrina, ni que sea una logia, ni mucho menos. Yo creo que el ateísmo cree en toda la verdad que se pueda comprobar y que aún está abierta a recibir más verdad, porque no todo se sabe en el universo. No todo se sabe en el universo, por lo tanto, todavía estamos en proceso de poder estudiar qué es lo que hay más allá. Recordemos que nosotros tenemos un universo observable, pero hay mucho más allá, y estamos hablando de millones y millones de años luz. exactamente. Entonces, es algo fascinante, eh, y por eso es que dejé de creer en una deidad, porque me limitaba mucho mi conocimiento, y me abrí más a la ciencia. Entonces, yo creo en toda la verdad que se pueda comprobar. Entonces, digamos que algo erróneo que tal vez mucha gente piensa es que los ateos no creen en nada, ¿no? Fíjense, exacto, es lo que estamos aquí diciendo. O sea, ustedes me Sí, dicen, ajá, el estereotipo del ateo es de que es un vato que nada más no quiere seguir a Dios y quiere, ¿Y qué quiere pecar? sí, y, sí, y, sexo, y que, drogas y rock and roll, ¿no? ajá, y como que no tienen una creencia o algo así. Y bueno, a lo que estoy entendiendo, no sé, corríjanme, ¿ok? ¿Ustedes creen en lo que se puede comprobar? O sea, digamos, si en un momento dado comprueban que sí hay Dios, ¿ustedes creerían? ¿O cómo funcionaría? Es que ya no dejas es que no es una creencia, ya sería un hecho. Es, por ejemplo, si yo te dijera, mañana a las 7:05 de la mañana, en Vancouver va a estar despejado el cielo. Tienes que creer en mí para que eso suceda. Y tú te levantas mañana, 7:05, ves el cielo y está todo nublado. Vas a decir, no me mintió. Y yo te voy a decir, no, es que tú no creíste en mí, tú no creíste, no tuviste fe en lo que yo te dije. Eso es una creencia, un hecho. Ok, ya chequé 5 sistemas meteorológicos diferentes de Vancouver. Los 5 coinciden en que hay condiciones ideales para que esté despejado el cielo. Ok, entonces es una probabilidad, pero también existe la probabilidad de que esté nublado. Entonces yo te puedo decir con las afirmaciones, con los modelos matemáticos, con los modelos meteorológicos de Damaris, a lo mejor mañana vas a tener un día bien padre allá en Canadá porque el cielo va a estar despejado. Y tú vas a decir, puede que el cielo esté despejado. Te levantas y lo ves nublado y dices, bueno, es lo de todos los días, ¿no? No pasa nada. Entonces, esa es la diferencia entre un dogma, que es como yo llamo a la mayoría de creencias religiosas, o lo que son la mayoría de creencias religiosas, y un hecho, un modelo, como lo que establecía Martín. Un modelo te puede dar probabilidades. Y eso es también algo muy bonito en la ciencia, no hay absolutos. Todo es, la mayoría de cosas son relativas. Todo depende, y la física cuántica es una de ellas, que es donde todo depende de la perspectiva del observador. Y todo depende de en qué posición estés. Y si hay algo, una evidencia, si hay un hecho más grande que, que contradiga lo que anteriormente se creía, lo nuevo se queda y se desecha lo anterior. Como ya que estamos en temas del espacio, antes se creía que la Tierra era el centro del universo, se comprobó que no lo era, se cambió de modelo. Vámonos al modelo heliocéntrico. Ok, se descubrió que el Sol tampoco era el centro del universo. Ok, cambiamos de modelo y se desecha lo anterior, no pasa nada. No es como, sacrilegio, ¿cómo crees que vamos a dejar de creer eso? O sea, sí, se tiene que comprobar y tienes que, como decía Martín, tienes que ofrecer pruebas, tienes que tener un modelo, tienes que tener cosas que te sean irrefutables hasta cierto punto, porque, pues, repito, yo sí soy muy relativista, hasta donde te llegue ese concepto, porque hay cosas que también de repente se empiezan, cuando contestas una pregunta, te surgen otras 3 más. Entonces, como, yay, tengo una respuesta, pero ahora tengo el problema de estas otras preguntas. Entonces, la ciencia no pretende saberlo todo. Quiere tener la respuesta de todo, sí, pero no pretende saberlo.
Y la religión en general, la que tú quieras, la que tú me pongas, te dice lo contrario. Yo ya tengo las respuestas, yo ya no necesito más, tú solo necesitas obedecer. Y eso es lo que a mí no me Necesitas cuadra. creer. Exactamente. Entonces, Necesitas creer. no sé, Martín, tú, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu posición en este? Yo creo que es interesante también que podamos diferenciar entre teoría y dogma, ¿ya? Porque lo que ofrece la religión son dogmas, más no teorías, ¿ya? Porque si bien he visto mucho en las discusiones de debates en algunos grupos de Facebook que hablan de por qué se cree en la teoría de la evolución, si es una teoría, no es comprobable, ¿ya? O por ejemplo la teoría de la tectónica de placas, ¿ya? Entonces, si bien hay una explicación bastante técnica, ¿ya? Que es Chile y difícil tal México vez que sabemos muy bien que la tectónica de placas es real. en Chile también. Yo te digo, Chile y México sabemos que es irrefutable esto. Es irrefutable. Entonces, hay un profesor que me explicó mucho la diferencia entre la teoría y el dogma. El dogma es creencia, crees por fe nomás. Es por fe. La teoría, si bien es una teoría que no hay un comprobar 100% fiable, ¿por qué? Porque yo no voy a ponerme en el medio de la fosa de Perú-Chile a ver justo el momento en que la placa se subduce para verlo. Y no hay ni una camarita. Es imposible, debido a la presión del mar, poner una camarita ahí para que observe justo el momento del terremoto, ¿cierto? Pero hay un modelo matemático, hay un modelo físico, geofísico, que explica la teoría de la tectónica de placas. ¿Ya? Que hace millones de años atrás todos los continentes eran uno solo, ¿ya? Y que debido a un proceso de millones de años, que eso es cosa, porque según los creyentes la Tierra tiene miles de años, la geología te dice que tiene millones de años, y aparte el cristianismo te dice es un dogma, tiene miles de años. ¿Lo puede comprobar? No, es un dogma. La teoría de la tectónica de placas, ¿tiene cómo probarla? Sí. ¿Hay un modelo matemático? Sí, es una teoría. Lo mismo con la evolución de Darwin. Nadie ha retrocedido en el tiempo para observar cómo los animales hemos ido evolucionando, ¿ya? Pero sí responde a un modelo matemático, físico y biológico que él diseñó. ¿Te fijas? Entonces hay que diferenciar eso entre la teoría y el dogma. Y en la teoría hay modelos que la justifican, métodos científicos que la justifican. El dogma no. Tengo una pregunta, a ver, ustedes, por ejemplo, ¿cómo podrían explicarme tal vez la diferencia entre tener fe, la fe religiosa, ¿no? Con el hecho de algo muy humano que pues podría ser tener esperanza a que algo va a pasar bien, a que, sí me explico, o sea, tal vez creo que aquí mi conflicto con lo que ustedes dicen es precisamente que siento que yo no tengo la necesidad de comprobar cada cosa. Hay muchísimas cosas que no entiendo y que no quiero desgastarme tratando de entenderlas. Simplemente las observo, me maravillo y me encantan, ¿no? Y las disfruto, me beneficio, ¿no? Y también, digamos, creo yo que dentro de la iglesia y todo, siempre tuve problemas porque yo decidí a darle mi propia como ¿cómo se dice? Como mi propia explicación a las cosas o mi propio razonamiento. No dejaba que los líderes quisieran interpretar la escritura para mí. Y aun cuando profetas, bla, 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 líderes, te quieren imponer cierta explicación a cierta escritura, yo decía, no. Yo lo entiendo de esta manera, yo siento que es así, entonces pero bueno, digamos, esa es por la parte religiosa, las escrituras, todo esto, pero también, digamos, aquí de todo lo que me dicen, o sea, está súper bien y yo respeto lo que me están diciendo, solamente creo que mi conflicto es, ¿por qué ese afán de necesito comprobarlo todo? ¿Estoy entendiendo mal? A ver, díganme. No, o sea, todo lo contrario, o sea, es algo muy humano, es algo muy natural. Hay cosas que son muy interesantes en los campos científicos y hay personal especializado
especializado que dedica toda una vida a contestar esas preguntas. Hay personas como yo que les gusta la geografía y con saber dónde están los países se conforman. O sea, a mí no me interesa por qué Brasil tiene esa forma y en qué momento los portugueses decidieron que esa iba a ser su delimitación. O sea, eso ya sería meterme más a fondo. Pero aún así me sigue fascinando el país, me sigue fascinando la cultura, me sigue fascinando, todavía sigo queriendo ir a visitar Santiago. Entonces, el ser ateo o el ser escéptico, el no ser creyente, no te exime de maravillarte y de que haya un punto en el que digas, la verdad, qué maravilla, pero no quiero saber más. No porque te dé flojera, sino porque sinceramente dices, no tengo la necesidad, no siento la necesidad de ir más allá. En algún punto creo que con Víctor lo mencioné, el que si presiono una letra en mi computadora, ¿por qué aparece en la pantalla? ¿Cuál es el proceso que hay detrás de todo eso? Entonces, yo de niño en algún punto le pregunté eso a mi papá y mi papá me dijo, no sé. Y nos pusimos a investigar y necesitas saber programación. Entonces, yo cuando llegué a ese punto de, tienes que saber programar, dije, me conformo con saber que puedo escribir con mi computadora. ¿Cómo funciona? Ya no lo sé. Y que Entonces, hay una explicación que dice que cuando tú pones el H, hay un H ahí. Exactamente. Y que puedes crear programas donde puedes editar videos, que ahora ya tienes estos programas para poder comunicarte con gente en todas partes del mundo sin necesidad de una línea telefónica, ¿ok? O de un cable literal que todos estemos conectados como los vasitos, ¿no? Que en algún punto eso fue a gran escala el teléfono. Entonces, ser ateo o no ser creyente no es que le busques una respuesta a todo, pero sí es cuestionar todo. Y que una vez que tengas una respuesta satisfactoria individualmente, entonces ya tú puedes estar, digamos, en paz contigo. Hay ateos que son más recalcitrantes, que son más y extremistas, pongámoslo así, que sí son totalmente antirreligiosos y que le ponen tacha a todo lo que la religión eh, ponga, imponga o incluso sugiera. Y ahí es donde yo sí ya no comulgo con estas personas, ¿no? Digo, estoy en grupos donde los conozco, donde hacen memes y me río porque son ingeniosos, son chistosos, cuestionan dogmas, etcétera. Y hay otros que simplemente digo, no, esto es simplemente ofensivo, no da risa, es incluso ya muy infantil, ¿no? Entonces, para mí es eso, de síguete maravillando con todo lo que hay alrededor tuyo. ¿Quieres aprender más? Tienes que rascarle y hasta que tú te sientas satisfecho con esa respuesta, entonces hasta ahí le dejas. ¿Ok? Pero no hay nadie que me diga hasta ahí llegas, más que yo mismo, más que yo solo. Y la respuesta nunca va a ser, pues porque así lo quiso Huitzilopochtli, porque así lo quiso Quetzalcóatl. No, es porque quieres saber más, investiga. O porque Dios lo hizo así. Exactamente. A mí me pasó hace unos meses atrás cuando explotó el volcán en, sí, en la Polinesia, no recuerdo, en Hawái, no recuerdo cuándo fue ¿De qué lado? Ajá. Que explotó el volcán. Acá en Chile tuvimos por varias semanas atardeceres y amaneceres bien coloridos, bien coloridos. Entonces, bueno, la gente empezó a decir, ay, que las señales de los últimos días, Dios. Algunos los tomaban como las señales de los últimos días, otros lo tomaban como las maravillas de Dios que nos quiere mostrar estas cosas, la naturaleza. Bueno, yo respetaba nomás, yo escuchaba nomás, pero yo en mi interior sabía que eso no era Dios, sino que era un proceso que explotó el volcán, emitió muchos gases químicos y debido a los gases químicos, la luz del sol, la posición del sol, la luz de la noche, emitió etcétera. unos procesos químicos, físicos y biológicos, no biológicos, físicos y químicos, ¿ya? Entonces, pero ya la gente ahí con que Dios, no es que yo tenga la necesidad de buscarle respuesta a todo, pero yo sí sé que cuando algo que no lo sé, tiene alguna explicación. Y si no la tiene, bueno, están trabajando para eso. Dame, por eso me llamó mucho la atención algo que comentaste con la primera pregunta con respecto a la fe y la esperanza. Si algo que yo comparto actualmente con la doctrina mormona es que la fe es creer en algo que no se ve, pero no sé si se siente, ¿ya? Pero por lo menos
hasta ahí, creer en algo que no se ve. Está bien, yo tengo fe que Dios existe, no lo veo, está bien. Sin embargo, y eso que tiene que ver con las expectativas, creo que yo tengo fe de que me va a ir bien en una prueba y que le pido a Dios que me vaya bien en esa prueba, y si me va bien, bacán, y si me va mal, bueno, fue culpa mía. Entonces, pero ¿a qué va ahí? Si bien ahora se está estudiando eso, ¿ah? Porque no sé si han escuchado, Carlos, ha escuchado la teoría de Pokenage o, por ejemplo, el libro El Secreto, donde habla del misticismo cuántico, si bien el secreto es bastante Perdón. relativo ya, pero bueno, tiene que ver mucho con la teoría de Pokenage, ¿eh? Cuando tú deseas mucho algo y Ya, que ya, realmente ya. pase. Entonces, si bien no es que yo crea en el secreto, pero sí bien tiene una explicación que es la teoría de Pokenage, que la teoría tiene que ver que pueden haber muchas existencias posibles, como si a nivel cuántico un átomo puede estar en varios estados a la vez, también hay una teoría de que el mundo macro también pueden haber varios estados a la vez. No sé si me doy a entender. Sí, más que sí, ahí sí no comulgo mucho con eso. En mi línea de trabajo hay muchísima gente, hay muchísimo caos. Entonces, muchas veces te van a tocar cosas que a lo mejor tú no estás preparado para. Tú llegas con la esperanza de que va a ser un buen día en el trabajo. Yo todos los días me levanto y digo, este día va a estar muy, muy bien, porque yo lo voy a hacer. No estoy atenido a una deidad o a alguien, simplemente en mí mismo, que yo mismo voy a construir eso. Y estoy consciente de que va a haber personas que van a llegar molestas, me van a gritar, me van a decir hasta de lo que me voy a morir y me van a decir que por ellos trago y etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del día yo llego con esa actitud del trabajo. Si me llega a tocar esa persona, no me importa. Mi día va a ser bueno. Y créeme, he tenido días en los que todo el día he tenido clientes de esa calaña, de ese calibre. Y al final del día digo, estuvo pesadísimo mi día, pero lo disfruté porque trato de encontrar esas cosas. Entonces, para mí, ese estado de esperanza es más bien subjetivo, depende de ti. Estoy pensando, me estoy quedando muda, estoy pensando todo lo que están diciendo. Miren, yo les voy a decir, y sí, la pregunta era, ¿qué pensarían de mí? Por ejemplo, yo, las escrituras, ¿no? Y cualquier buen libro, ¿no? Digamos, yo agarro lo que a mí me conviene, o lo que, no lo que me conviene, pero Lo que te dentro de atrae, lo mis que te gusta. principios o dentro de mis principios o lo que a mí me da estructura, digamos, yo agarro y creo en lo que, ahora sí que en lo que yo decido, ¿no? En lo que yo decido creer. Digamos, muchos creyentes me van a decir, no, es que no puedes, ¿no? O sea, agarrar la Biblia, por ejemplo, y decir, yo sí creo en esto y en esto no, y en esto sí, pues exactamente eso es lo que hago. ¿Sí me explico? Creo que en lo que yo no creo es en esa forma en que los humanos y la verdad, sobre todo el varón, moldea las escrituras, ¿no? Hablando de religión, para someter a las mujeres, ¿sí? Y también a los varones que se dejen, ¿no? Claro. Entonces, yo creo eso, yo creo que la religión por eso puede ser muy mala, porque dentro de lo principal que es el miedo, ¿no? Que controla y que usan el nombre de Dios para controlar, pues sí, someten naciones, pueblos, tu voluntad y como decía Martín hace rato, si me va bien, gracias a Dios y si me va mal, chin, fue mi culpa, ¿no? Entonces, digamos que dentro de toda esta enseñanza yo saco mi propia deducción y yo creo, digamos que yo estoy formando mi propia creencia, no mi propia iglesia como José Smith. Sí, ¿no? Estás en tu Mi... derecho, o sea, nadie te limita, Damaris, no te sientas limitada. ya La voy a iglesia hacer de Damaris. la iglesia. No, no, chicos, no, para nada. No, sino que mi propia creencia.
no sé, tal vez ustedes me dirán, estás muy confundida, Damaris, no sabes ni en qué crees, pero sí sé y es mi propia creencia, es lo que a mí me da estructura, es lo que a mí me da esperanza, es lo que a mí me hace sentir bien. Digamos, yo creo mucho en los principios universales, ¿no? El amor al prójimo, respetar a los demás, o sea, digamos, Pero eso como necesitas que una religión. Pero no necesitas creo. una religión para eso. No, no necesitas, claro, no lo necesitas, ninguna religión. ¿O sí? A veces me pregunto eso, porque a veces, y me decepciona mucho, porque yo soy una persona que trato mucho de creer en la humanidad, ajá, en el ser humano, decir, no, el ser humano es bueno, somos buenos. Y a veces me da mucho pesar y me da mucha tristeza ver que, como dije en un video, muchos necesitamos el látigo, el miedo, que nos controlen para portarnos bien, para decidir bien, para nosotros mismos. Ajá. Entonces, a veces digo, a ver, no, ayúdenme aquí, ¿no? Porque no necesitamos eso precisamente, estoy de acuerdo. Y no necesito ningún profeta, ningún sacerdote, ningún pastor que me esté diciendo y que me diga cómo debo interpretar lo que debo hacer, lo que no debo hacer, cómo voy a llegar al cielo. O sea, no necesitamos nada de eso. Yo sé que no se necesita una religión para aprender todos estos valores, pero entonces, ¿qué respuesta le dan al hecho de que a veces el comportamiento del ser humano no es el mejor en común para, digamos, la sociedad, sino hasta que están sometidos en una religión o en un temor? A ver. Pero ahí no estoy de acuerdo contigo porque yo no creo que no se necesita religión para poder ser un buen ser humano. O sea, existen también las leyes sociales, tenemos unos estados con normas que si bien tal vez los primeros estados se construyeron sin Dios y que después más adelante, o sea, antiguamente los primeros estados eran fundados bajo deidades, pero actualmente los estados son laicos, o sea, va para allá, va para allá. Tengo Entonces, creo esperanza. que no necesitamos la religión para portarnos bien o para regirnos las normas tanto morales como éticas. O sea, yo no necesito de Dios para decir que, no sé, para darle un plato de comida a alguien que lo necesita. ¿Ya? Es un tema humanitario, no es porque, yo lo voy a hacer porque Dios me va a premiar y me va a dar el reino celestial. Entonces tú lo estás haciendo porque Dios te va a premiar o porque realmente tú lo estás haciendo de corazón. Yo ahorita a lo que yo observo, ¿no? Yo observo y por eso les digo, yo soy una persona que trato de creer en la humanidad, ajá, trato de creer y es lo que yo creo, que el ser humano es bueno porque es bueno. Y dependiendo de lo que te va rodeando en tu vida, experiencias, etcétera, te vas formando de una o de otra manera. Pero a lo que yo voy y tal vez no me estoy explicando es de que me decepciona el hecho de darme cuenta que en general la mayoría de las personas sí necesitan una religión para hacer el bien. Digamos, yo quisiera que avanzáramos al otro nivel, al siguiente, Pero fíjate, tú dijiste algo hacerlo, interesante, Namari. ajá. Dijiste que todo el ser humano es bueno, pero fíjate que la religión, cualquiera que sea, nos enseña que nacemos malos. Una por Y el hay, pecado de Adán, otro y hay por debates somos bajo. filosóficos sobre si el bien y el mal vienen intrínsecos en el ser humano. No me acuerdo quién es, no recuerdo si es Rousseau, creo que sí es Rousseau, quien postula eso, que el ser humano es bueno por naturaleza. Y tenemos a Maquiavelo por el otro lado diciendo, no, el ser humano es malo por naturaleza y tiende a hacer el mal y es la sociedad la que lo obliga a ser bueno y es por eso que no puede ser totalmente bueno y viceversa, ¿no? Si me equivoco con los autores, ahí me corrigen en los comentarios, por favor. No los tengo tan a la mano, pero la idea es esa. Entonces, tú hacías esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué opinan de mí, de que yo seleccione estas partes que creer, que yo me decepcione? Yo lo que creo es que eres humana, Damaris, y que
estás en ese momento en el que eres escéptica. ¿Ok? Un ateo y un escéptico sí tienen ciertas diferencias. Un escéptico no cree hasta que le demuestres algo. Un ateo simplemente no tiene la necesidad de Dios, no cree en Dios. Eh, Creo que estás en ese borde del escepticismo religioso, no de tu deidad, porque tú sigues creyendo que hay una deidad y es respetable. Estoy seguro que Martín y yo decimos, bueno, tú lo necesitas, adelante. El hecho de decir que las personas necesitan una religión, necesitan un azote, también para mí es un concepto social. ¿Por qué? Porque tú ves tu entorno, las personas que tú conoces con religión, y a lo mejor tu entorno tienes la suerte de que esas personas religiosas son muy buenas. Y de hecho es uno de los puntos que el mormonismo, cuando somos misioneros, te dicen que lo hagas, que le digas a las personas, es que las familias mormonas viven mejor, es que las familias mormonas son para siempre, es que esto, es que el otro. Entonces empiezas a mostrar lo bonito y dices, ah, no, pues sí, qué bonito, ¿no? A lo mejor si todo el mundo viviera bajo los principios mormones, y reitero de mormones porque es de donde los tres vinimos, pues a lo mejor el mundo sería un mejor lugar. No digo que no, hay principios muy, muy buenos, pero pues también lo mismo si viviéramos como debieran de ser los principios evangélicos o los principios cristianos o los principios del budismo o de la filosofía confuciana o de otras tantas filosofías. Entonces, no es tanto que requieras una religión, es más bien que los estados, las sociedades como tal, también se puedan dar los medios en los que el sentido común se desarrolle. Pensando en esta plática que íbamos a tener, vino una frase a mi mente: ser bueno sin el premio del cielo, ¿no? Yo no necesito el soborno del cielo para ser bueno. Entonces, si una persona necesita ese soborno del cielo para ser buena persona, pues entonces no es buena persona, es una persona convenenciera. Está bien o mal, depende de cada quien. Porque a mí me conviene a lo mejor que la gente me compre si estoy vendiendo algo. No estoy haciendo porque les haga bien. Yo sé que mi producto es bueno, sé que les va a hacer bien, pero me conviene más que me lo compren a que yo sepa que es bueno. Entonces, de ahí también yo Correcto. parto con esta idea de, para mí no es necesario que todo el mundo tenga una religión. Para mí es más importante que todo el mundo tenga sentido común. A mí no me gustaría que algo que yo me gané con mi esfuerzo, alguien llegara y me lo arrebate. Que no es lo mismo que yo veo a alguien que necesita ese algo que yo tengo, que yo me gané con mi esfuerzo y mi sacrificio, y decirle, ok, ten un pedacito de lo que yo tengo. O sea, me está doliendo porque a mí me costó todo, pero yo estoy decidiendo compartirte. Tú me lo arrebatas, eso no me agrada. Si yo te lo estoy dando libremente, es un concepto muy diferente. Y hay criminales que tienen la idea contraria. Tú tienes mucho, yo no tengo nada, yo te lo tengo que quitar a ti. Y esto también es una onda psicológica. Entonces, ¿están mal estas personas? Probablemente. Tienen algún trastorno de percepción, pero ahí ya no hay sentido común. O sea, sí, no sé si me estoy dando a entender. Y además, yo quiero acotar que la religión no te garantiza que seas buena persona. O sea, al fin y al cabo tú tomas las decisiones. Estamos claros que los casos de abuso sexual que ha cometido la Iglesia Católica a lo largo de todos los años, los robos y los abusos que hay en la Iglesia Evangélica, los testigos de Jehová que trataron de ocultar violaciones a menores de edad. Hace poco nomás en Argentina se supo, no sé si ustedes supieron que le pagó a una familia para que no se divulgara el caso de abuso sexual. Entonces, eh, tenemos una religión, Damaris, no creo que sea una garantía para que tú seas una buena persona. Al fin y al cabo, tú eres el que decide. Yo creo que cada ser humano tiene la facultad de hacer lo que quiera sin la necesidad de dañar la integridad de otro y la integridad tuya misma. O sea, si yo creo que fumar marihuana es bueno o es malo, es cosa tuya. Pero si el fumar marihuana te está haciendo daño a ti, ya comienza a cuestionártelo. Si a mí ser homosexual a mí no me hace daño ser homosexual, pero ¿y le hace daño a otra persona? No, entonces sigue haciéndolo, no es tu problema.
es tu problema. O sea, yo creo Como ser que heterosexual, no le haces daño a nadie hasta que fuerzas alguna relación o algún contacto, ¿no? correcto. Entonces yo creo que no necesitamos de religión para poder ser buenas personas. Si bien nosotros, yo en mi caso personal, la iglesia formó parte importante en la construcción de mi identidad, o sea, lo que yo soy ahora, también es, no puedo decir que la iglesia tuvo nada que ver, tiene mucho que ver porque fueron más de 30 años que estuve ahí. Entonces, pero al fin y al cabo uno toma la decisión, o sea, uno toma la decisión de seguir los preceptos de la iglesia o no seguirlo o verlo desde otro punto de vista, tal como estaba hablando Cano. Disculpa. Pues miren, fíjense, yo creo, tal vez no me estoy dando a entender bien, o sea, por lo que me contestan, me doy cuenta. A lo que yo voy es que para mí sería ideal que los seres humanos precisamente tuviéramos ese sentido común del que hablan, ¿no? Y ser buenas personas porque queremos ser buenas personas, porque es lo mejor. ¿Ok? Tal vez creo que yo observo a mi alrededor y me doy cuenta que cuando la gente realmente sí no tiene, como yo le digo, el látigo o no le tiene miedo a alguien o no, no sé por qué. Y es lo que les digo, por eso es como que siento que me decepciono, porque digo, ¿por qué en general? Y discúlpenme si estoy siendo muy juzgona, pero es lo que yo sí me doy cuenta, o sea, ¿por qué en general necesitan? Es que esto es porque para que Dios esté feliz conmigo, entonces me porto bien. Digamos como que se rigen demasiado porque por un castigo, no quieren prevenir el castigo, quieren agradarle a un ser mayor o lo que sea, y eso, digamos, mantiene cierto orden en nuestra sociedad. Entonces, yo quisiera que fuera exacto, como ustedes dicen, pero a veces no sé, a veces sí, es la verdad, o sea, yo me pongo a ver. Fíjense que algo que yo siento que los mormones usan mucho en nuestra contra cuando nosotros nos vamos, es que agarran a personas, ¿no? Y señalan a personas que se alejan de la iglesia, las señalan y dicen, no, es que mira, esta persona ya está así, ya está así, ya está así, ya está así, porque se fue de la iglesia, perdió el espíritu, tiene una muerte espiritual, bla, bla, bla. Y realmente a mí me da pena, pero muchas veces es verdad, muchas veces no, pero yo aquí lo tengo que decir, muchas veces es verdad, muchas veces sí veo y me da como, me pregunto, ¿por qué esa necesidad de, de pertenecer a una religión, ¿no? Para que tú decidas bien para ti? ¿Sí me explico? No sé si me explico. Y a mí me pesa porque de qué manera yo le puedo contestar a los actuales líderes mormones, no me meto con los miembros, los líderes mormones, para refutar lo que me están diciendo. Sí, hasta cierto punto, muchas veces sí tienen razón. Muchas veces, eh, ¿a qué me refiero? Muchas veces sí la persona se pierde. Muchas veces en el intento de probar, ya no tienen el control y sí se pierden. Entonces, no sé, me da hasta un poco de enojo, porque Bueno, digo, ¿por qué? O sea, no sé. creo que volvemos al punto de la individualidad de cada persona en cuanto a lo último que tocaste, ¿no? O sea, hay casos que sí se alejan, se pierden y se van. O sea, se van, se van, se van, se van. Yo no lo llamo muerte espiritual, yo simplemente lo llamo pues, perderte en la vida, como a cualquiera de nosotros le puede pasar. Entonces, en el otro punto, en cuanto a por qué las personas necesitan una religión o el por qué a veces parece que tuvieran razón, retomo el hecho de que somos animales sociales. Entonces necesitamos agruparnos en manadas, en grupos y como seres sociales, como animales, digamos, un poco más racionales. Llamamos a estos clanes, a estos grupos, iglesias, los llamamos partidos políticos, los llamamos X denominación que tú gustes y mandes, ¿no? Hay de izquierda, hay de derecha, hay centro izquierda, centro derecha, centro, anarquistas, nihilistas, etcétera. Entonces, tú tienes esa necesidad de pertenecer a un grupo. Es inherente al ser humano querer pertenecer a un grupo. Y es inherente al ser humano que cuando pertenece a ese grupo, querer defender a ese grupo y querer mostrarle al mundo, querer demostrarle a los otros grupos que su grupo es mejor y que su grupo
que con su grupo el mundo viviría mejor, pero ahí estaríamos poniendo o imponiendo una idea, un dogma. Entonces, si tomamos en cuenta que en este hemisferio, que desde este lado del mundo, que todo Occidente ha sido cristiano por los últimos 2000 años, entonces la sociedad actual en la que estamos ha estado construida por 2000 años bajo dogmas cristianos, de que necesitas esos principios cristianos para poder subsistir. Entonces, cuando llega una idea diferente, digamos el budismo, digamos el ateísmo, entonces tienes un choque cultural y tú dices, no, es que eso no va con lo que Dios quiere. Y sí, hay personas, va a haber grupos de personas que van a diferir con esto, que van a decir que el cristianismo es lo mejor, que el Dios monoteísta tiene más sentido. Y es que ahí entra, que ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Exactamente. ¿Puedo aportar algo? Claro. Bueno, desde estos temas a mí me encantan porque, bueno, la geografía es mucho más que estudiar el cerrito, la montaña y los límites. No, la geografía es el estudio de la interacción entre el hombre y su medio. Bien, entonces la geografía también pesca aspectos físicos como también aspectos sociales. Y como decía Cano, nosotros en América tenemos más de 2000 años basados en un Dios cristiano. Los estados, la mayoría de los estados, hace muy poco, recién se están separando de la iglesia. Entonces, fuimos criados, en mi época existía la asignatura de religión, no sé si actualmente en México hay, ahora acá No. es opcional, hay opcional aquí en Chile, pero en mi tiempo era obligatorio ir a religión, fueras mormón, pero era el Dios cristiano, ¿ya? Entonces, para la geografía es muy importante la identidad que tú formas con tu territorio. Entonces, ¿y qué le llamas tu territorio? No es el espacio y la tierra, sino que el territorio es el espacio que se construye de manera social. Entonces, la religión o la creencia en Dios es parte de la creación de tu identidad personal. Más allá de tu arraigo con tu territorio, también es parte de tu identidad. Es por lo que hablamos en unos videos pasados. Entonces, cuando viene algo distinto, nos choca, porque es algo nuevo, no está bajo las normas o los estándares de cómo se maneja mi territorio, ¿ya? Hay miedo al cambio, no lo sé. Por lo tanto, ahí va a producir cierto rechazo ante esas nuevas creencias, ¿no? o nuevos dogmas, nuevas teorías. Bien, entonces como fuimos creados, la mayoría con un tema cristiano, somos muy reacios a que tanto creencias nuevas, dogmas nuevos o teorías nuevas, nos cerramos. Como por ejemplo, yo le he visto que por el tema de la homosexualidad ya está más que demostrado que la homosexualidad no es una enfermedad, no es un demonio que se te mete adentro, pero como estamos tan arraigados con la creencia que nos cerramos a creer eso. ¿Y por qué nos cerramos? Porque es parte de nuestra identidad y nosotros nuestra identidad la defendemos con garra. Entonces, mucha gente, mi identidad era el mormonismo y cuando habían páginas mormonas, antimormonas, a pesar de que yo tenía mi conflicto interno con el mormonismo, yo lo defendí igual. Lo defendí igual porque yo me crié bajo el mormonismo, yo creía que ese era el mejor modelo de vida a seguir. ¿Por qué necesitamos de la religión? Bajo mi punto de vista, algunas personas necesitan religión porque es parte de su identidad. Ellos se construyeron con eso. Entonces, sacarles eso es difícil. Y o sea, tampoco pretendemos sacárselo. O sea, si él es feliz creyendo eso, bacán, bien por él, bien. Pero que lo que yo critico es que se cierren a que, por ejemplo, que la homosexualidad no es una enfermedad, no es un demonio, y está comprobado biológicamente a varios estudios que no es así. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, Claro. espero que me haya entendido y me haya explicado, o que te haya respondido a ti la pregunta de Ameris, que por qué la gente necesita de religión, es porque es parte de su identidad personal, y la identidad personal la defendemos a garra. Yo soy chileno y defiendo a Chile, aunque Chile esté cayéndose a pedazos, pero Chile es el mejor país del mundo.
Y ustedes, cuando estén en México, te van a decir que México es el mejor país del mundo, o que Es Ciudad lo de que te iba a decir, México. Chile es el mejor país del mundo después de México, no te preocupes. Yo tengo otra pregunta. ¿Ustedes cómo podrían diferenciar entonces la religión de la ciencia? Yo digo, y tal vez me van a decir qué ignorante eres, Amaris, pero yo he llegado a esta Jamás diríamos conclusión. eso. Yo he llegado a esta conclusión. He llegado a la conclusión de que la ciencia se está convirtiendo en la religión actual. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque primero hay muchos científicos, todos son expertos, todos dedicaron toda su vida en estudios. Como decía Cano, pues te tienes que meter, ¿no? De lleno, o sea, es un estudio, uff. Y al final se pelean también. Al final uno tiene su verdad, el otro tiene su verdad, el otro tiene su verdad. Y yo, como digamos, una persona pues que me dedico a enseñar inglés, que me dedico a entrenar personas, a poner rutinas de ejercicio, todo esto, ¿a quién le tengo que creer? O sea, digamos, yo no tengo ese estudio tan intenso de todos estos científicos, ¿no? Que se dicen ellos expertos y al final todos me quieren imponer una verdad, todos argumentando en estudio científico, pues sí, todo el análisis detrás de, y al final tampoco tengo una respuesta. O sea, Claro. yo decido a quién creer y yo y fíjense, ¿por qué lo comparo con la religión? Porque en la religión, por ejemplo, en la religión mormona, está el profeta. Y el profeta lo sabe todo, es el experto, ¿no? Y tú siempre estás como de abajo viendo a ver qué te va a decir y tú tienes que creerle y decir, sí. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Pues no tengo manera de comprobarlo, pero me siento tan incapaz de comprobar lo que el profeta dice como lo que muchos científicos dicen, porque para poderlo comprobar, para poderlo siquiera entender, necesito un montón de estudio que, claro, puedo obtener si yo para un aspecto, pero ¿qué pasa con tantísimos aspectos del mundo? No puedo, o sea, no voy a poder nunca. Entonces, digamos que de cierta manera son como que el Dios, ¿sí me explicó? Inalcanzable para mí. Bueno, así yo lo veo a veces, ¿sí? Está bien. Entonces, por eso digo que a veces siento que en esta época la ciencia igual como que llega a esos extremismos y, y si no estás de acuerdo, también eres ignorante, también te falta criterio, o sea, son las mismas prácticas de juicio, ¿sí me explico? Así lo siento, pero a Claro. ver, Y ustedes díganme su punto de vista. mira, desde mi trinchera yo te digo, si hay alguien que te quiera imponer algo, no es ciencia, es una forma de pensar y eso sí raya en la religión. Lo bonito para mí de la ciencia es que si tú estás estudiando la cuántica y quieres estudiar la cuántica y te quieres dedicar a ella y en algún momento te aburres y dices, ya no quiero más, nadie te va a decir, ¿por qué dejaste de estudiar la cuántica? Ven, regresa con nosotros, la cuántica te va a dar todas las respuestas. No, la cuántica te va a decir, ok, ¿qué te gustó? No, pues me gustó más las partículas, o sea, la energía de las partículas. Quiero estudiar más sobre el modelo estándar, que también tiene algo que ver con la cuántica. Entonces es como, ve, anda. Entonces, la verdadera ciencia no es aquella que te obliga a creer en algo. La verdadera ciencia te dice, ok, estas son las teorías, estas son las pruebas, esto es lo que tenemos, el modelo matemático comprobable, porque las matemáticas te dicen una cosa, pero a la hora de observar ves una cosa diferente, entonces no cuadra el modelo con los datos reales, se cae y tienes que empezar de cero. Entonces, por eso es que tomó tanto lo del bosón de Higgs y por eso es que está tomando tanto hacer otros descubrimientos porque no es de que, ok, ya lo encontré, aquí está la prueba. No, 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 a ver, tú tienes tus datos, tú tienes tu modelo matemático, ok, vamos a ponerlo a prueba. ¿Se sostiene tu modelo matemático? Entonces sí es una realidad, sí es viable, sí es factible. La religión no. Sí, hay muchos pseudocientíficos
que te van a vender como el libro del secreto de que tú atraes lo que crees, etcétera, etcétera. Eso es sugestión. Obviamente, si tú estás pensando, quiero pizza, quiero pizza, quiero pizza, quiero pizza, quiero pizza, y al final vas a ir a comprar una pizza. Oh, tuve mi pizza. Y a lo mejor te encuentras con un amigo tan buena onda como el Canito que escuchó que quieres una pizza, va a llegar y te va a regalar pizza. Entonces, no es que tú lo hayas decretado. Respeto a la gente que cree en eso. Muchos de mis amigos son muy creyentes de eso y los respeto. Está bien, porque no me hacen daño a mí, no le hacen daño a la humanidad. Es su creencia. ¿Ok? Y si en mi poder está poder ayudarlos a tener las cosas que ellos necesitan, lo voy a hacer. Si no está en mis manos, pues nomás los voy a apoyar y les voy a echar porras y les voy a decir, échale ganas, mijo. Pero hasta ahí. Entonces, repito, la verdadera ciencia o lo que es el verdadero pensamiento científico es cuestionarlo todo. Darwin criticó el trabajo de Mendel en un principio, no se lo compró. Mendel es donde empieza lo de la genética, que vamos heredando rasgos de nuestros padres y de nuestros abuelos, etcétera, etcétera. A Darwin no le parecía lo de Mendel. Entonces tenemos una diferencia científica, sí. Pero al final se comprobó que sí. Sabes que Mendel tiene razón. Y sabes que Darwin, tú también tienes razón. Entonces la genética nos está dando pie a la evolución. Hay un cambio en el hábitat. Esta especie se adaptó mejor, se quedó. Y así, y llegó después el ADN y en la secuenciación de genomas, dices, no manches, sí, tenemos muchos genes parecidos a ciertas especies de primates, pero también tenemos genes parecidos con los cerdos, también tenemos genes parecidos con los ratones. Y de repente también tienes genes parecidos con una iguana, porque toda la vida está emparentada en alguna medida, grande o pequeña. Y eso en el plano religioso te quita del centro de la creación. Te dice, no eres especial, no eres hijo de un Dios, eres uno más. Y eso para mí, como tú dices, lejos de desalentarme, es como que, wow, qué padre, ¿no? O sea, yo no soy más que una iguana y yo somos seres vivos, estamos vivos, tenemos la oportunidad de estar aquí y de disfrutar conforme a nuestras perspectivas. Un chango, lo mismo. O sea, para mí me hace sentir humilde el hecho de que formo parte de un todo. No, yo no me creo superior a nadie. No me creo más simplemente por tener las capacidades que tengo. Simplemente yo disfruto lo que es, ahora sí que lo que es mío. Y siento que el pensamiento científico, y quiero acotarlo así, porque va a haber muchos que digan, no, pero es que la ciencia es así. No. Pensamiento científico es pensamiento crítico. Puedes modelarlo, puedes comprobarlo, tienes pruebas, se sostiene. Y bien crítico, disculpa Carlos que te interrumpa, bien crítico, porque tú mismo dijiste entre, no recuerdo el compañero de Darwin. Darwin y Mendel, Mendel tenía sus discusiones. A Einstein le tomó 10 años, más de 10 años, poder comprobar para que el mundo científico pudiera aprobar, porque él decía que un treintañero iba a destronar al padre de la física, que era Newton. Entonces, son procesos largos y estudios de años también. Ahora, no quiero, bueno, llevando bien a la práctica, o sea, bien resumido lo que yo creo, es como, por ejemplo, si usted me dice la creación de la Biblia, que fue hace miles de años, ¿tiene cómo comprobarlo? No. Veo la teoría de la tectónica de Platón. ¿Tiene millones de años? ¿Tiene cómo comprobarlo? Sí. ¿Hay un modelo? Sí. Entonces, esa para mí y para, creo que Martín también, sería la diferencia entre ciencia y religión. ¿Tienes pruebas? Dámelas. ¿Se sostienen esas pruebas? Sí. ¿Alguien las pudo haber fabricado? Sí. Ok, entonces tu teoría no sirve. Entonces yo tengo mis datos, tengo mi modelo, tengo todo. Aquí está mi libro. Ok, va a haber otras personas que también son expertas en ese campo y van a checar que tus datos estén bien. O sea, que tú no hayas falseado nada. Y si esos pares dicen, no, sí, la verdad es que la evidencia es contundente, los datos cuadran, todo cuadra, esa es la revisión por pares. Entonces te vas al siguiente nivel, ya lo puedes publicar, ya es algo real, ya es algo tangible. Entonces, ya que se publica, va a haber gente que lo va a leer y van a salir críticos y van a decir, sí, contestas esto, pero ¿dónde queda esto otro?
Entonces tienes que hacer otro estudio y tienes que sostener lo tuyo. La religión no. La religión es Dios creó el mundo en 7 días. Ok, Y ¿cómo solamente sabían que cree. había días si el sol dice que lo creó en el cuarto? Y dice que la luna tiene luz propia porque dice que es una lumbrera, siendo que la luz es básicamente un espejo gigante que refleja la luz del sol. Ahora, Caro, ¿Sí me doy a disculpa entender? que te interrumpa, y hablando de eso, de las cosas de la creencia, también una de las cosas que a mí me fue alejando de la creencia de las deidades es por la parte práctica y lógica, más allá de los datos y esas cosas, como por ejemplo, voy a salirme un poquito del mormonismo, sino voy a ir al cristianismo en general. El cristianismo en general cree que tú eres salvo si crees en Jesús, o sea, salvo por fe, no por obras. O sea, yo puedo ser el compadre más chanta, más penca, más malo, y si al último día me arrepiento, va a ser salvo. Y el compadre que no creyó, que fue ateo y que fue un buen hombre, toda su vida va a estar condenado al infierno solamente por no creer en Jesús. Entonces, más allá de los datos, ciencias, un tema lógico, Lógico. lógico, o sea, ¿cómo es la justicia cristiana? O sea, el compadre puede haber matado todo el tema, pero se arrepintió, yo creo en Jesús, va a ser salvo, mira, mira qué bonito. Entonces, una cuestión es práctica, o viendo el mormonismo, ¿cómo yo voy a ser salvo haciendo ritos, cosas extrañas en un cierto lugar? Y soy el compadre más penca, pero como Dios hizo un convenio conmigo, Dios tiene que respetar ese convenio y serme salvo. Salvo que el compadre que está afuera es mucho mejor que yo, pero como no fue mormón, no hizo convenio mormón, va a estar ahí en el reino celestial. Entonces, más allá también de un tema de datos duros, de teoría, ciencia, también va un tema de razonamiento lógico, de cómo la salvación, tanto cristiana como la salvación mormona o la salvación de los testigos de Jehová, porque que solamente 144 nomás van a ser salvos, sabiendo que hay millones y millones de personas en el mundo. Entonces, ¿cuál es ese razonamiento? ¿Qué te va a decir el creyente? No es que la Biblia lo dice y se acabó. Y se acabó porque la Biblia dice y se acabó. Entonces, yo cuando empiezo a investigar que cómo se fue creando la Biblia, y veo que ahí está la mano de la Iglesia Católica, está la mano ahí de los concilios, está la mano de Lutero también ahí traduciendo, entonces ya empiezo a... ¿será tan así la cosa? Entonces, más allá para nuestros amigos que nos están ahí sintonizando, más allá también de ver un tema de datos duros, como lo hemos estado hablando en las últimas horas, también un tema de razonamiento lógico, o sea, por lógica, como un compadre que fue asesino, penca toda su vida, va a ser salvo porque se arrepintió un minuto antes de morir, y otro que es ateo, que fue la mejor persona del mundo, pero solamente por no creer en Jesús va a estar en el infierno. ¿Bajo qué cabeza de un Dios amoroso puede caer eso? Dios amoroso y justo. Sí. No entiendo. Yo creo que precisamente a eso yo me refiero cuando siento que toda esta parte de escrituras y todo esto ha sido manipulada por los hombres, ¿no? Va a seguir siendo. Sí, va a seguir siendo, y por eso precisamente yo les digo, yo elijo que creo, que no creo, ajá, y no permito que ningún tipo de líder religioso quiera darle la explicación a tal escritura, lo que sea. Yo sé, y digamos, como que uno mismo debe de, y eso es algo en lo que yo sí creo, uno mismo debe de tener esa relación con lo que sea que tú creas. Si crees en la ciencia, si crees en Dios o lo que tú creas, tú debes de tener esa propia relación, o sea, tú y nadie que esté en medio de ti y de Dios, ¿no? En mi caso. Entonces, está súper interesante este episodio porque veo que los tres estamos como que en mucho desacuerdo en ciertas cosas. Y Oye, está bien. está súper padre, a mí me encanta. Y lo rico que no llegamos a discusiones, no llegamos a peleas, no llegamos
va a decir que eres ignorante, que te falta esto, te falta cosas que tú cuando ves los comentarios, ay, que eres ignorante, que tienes que leer la Biblia, ¿qué haces aquí acá? Entonces, más allá de eso, entendemos que quieran poner su punto de vista, pero primero que todo existe el respeto, y eso es lo rico de este espacio de Hablemos, que existe el respeto. Bien, si bien con Cano somos ateos, pero yo creo que, o sea, yo creo en la posibilidad de que existe, que puedan existir varios estados macros a la vez. Hace un momento Macron, Cano me dijo que no lo compartía. Y está bien, y no me voy a agarrar a pelear con él, porque eso, y decirle, Exacto. oye, ¿sabéis que son puntos de vista distintos? Como lo dijimos en un principio, yo creo en la ciencia, o sea, yo sé que la ciencia tiene la respuesta hasta donde esté lista, o Donde sea, llegue. hasta donde llegue, y se está trabajando para más. Ok, Totalmente. chicos, si quieren terminamos. No, Para no quitarle su tiempo. Ok, sí, que bueno, está muy pues buena la práctica. fíjense, Eh, para terminar, yo les quiero decir una cosa, a ver, algo que tal vez a mí como que es de lo que me hace que me resista, ¿no? A decir, no, no creo en la cosa como así en algo más grande que yo, no sé. Pero fíjense, es que no es que crea en un Dios que me está viendo todo el tiempo y que me va a castigar y me va a destruir. No, tal vez en otro video podemos discutir qué es lo que cree Damaris. ¿En qué Me cree? Sí, gusta. Eso va a estar interesante. Pero fíjense, es la parte de la muerte. Y ustedes desde su punto de vista díganme, ¿no? La muerte. Digamos, alguien muy cercano, mi abuelita, ¿no? Mi segunda mamá, ella falleció hace ya varios años, pero yo fui muy cercana con ella, ¿no? Entonces, yo me resisto a pensar que mi abuelita ya no es nada. O sea, y de verdad, y yo sé, se van a espantar, ya saben, estoy bien loquilla, pero luego estoy en la noche y digo, abuelita, tú aparécete, yo quiero hablar contigo, no quiero fíjate que lo que mismo ver me a pasa con mi mamá. Dios, no quiero ver a nadie, quiero ver a mi abuelita, ¿no? Hablar con ella. Entonces, ustedes que y digo, también para que nos quiten a nosotros la venda, ¿no? La idea errónea, ¿no? De como dice este Cano, ¿no? El estereotipo del ateo, ¿no? Que igual, o sea, se juzga mucho como alguien incrédulo de todo. Bueno, es lo que yo escucho, ¿no? Ustedes díganme, ¿cómo explican ese misterio? Para mí es un misterio y yo me resisto a pensar que mi abuelita simplemente ya no es nada. No puedo creer que ella ya no es nada. Yo creo que está en algún lugar y yo la sueño con mi abuelita, ¿no? ¿Cómo, desde su punto de vista, cómo explican eso? ¿A dónde se fue mi abuelita? Bueno, y no me voy a sentir, ustedes díganme lo que ustedes creen. Y como les digo, yo me aferro a mi creencia y cada uno de nosotros, ¿no? Pero ustedes explíquenme o qué opinan sobre este tema. Mira, en realidad, Damari, yo también tengo, si algo de tengo fe de que algún día voy a ver a mis padres. Eh, bueno, eso es fe porque no lo puedo comprobar, no lo puedo, es una, no sé si es sugestión o una esperanza de que después de que muera los voy a ver en alguna otra parte. Lamentablemente no te puedo responder eso desde un punto de vista científico porque no se sabe nada. No se sabe nada. Y tal vez más adelante se pueda encontrar la respuesta de qué pasa con nosotros cuando nos morimos o si nos desaparecemos o no. Lo que sí me gustaría comentar, que a todo esto no es que esto sea verdad, sino que es una simple idea nomás, que muchas veces argumentan las personas creyentes de la existencia de espíritus o de demonios o de personas que han muerto, que andan ambulando, es por las supuestas apariciones paranormales, donde se mueven las cosas. Y te digo, yo sinceramente, cuando yo estaba chico, tuve una experiencia paranormal bastante significativa, donde, bueno, yo estaba en una habitación con una almohada gigante, perdón, la almohada gigante, yo le decía la guatona, la gorda, que estaba en mi habitación, yo estaba en la habitación de mi mamá.
estaba jugando Nintendo en ese tiempo, y resulta que me llega un almohadazo ¡pah! En la cara, y resulta que estaba solo en la casa. Estaba solo en la casa. Hasta el momento día de hoy no le puedo, antes le decía que era Satanás, era Dios, algo, un duende que me andaba molestando. Y si te preguntas, ¿tiene explicación? Mira, no, con exactitud no. Pero yo sí creo que nuestro universo, bueno, tiene 4 dimensiones: largo, ancho, altura y el tiempo. Y el tiempo es una dimensión más. Sin embargo, matemáticamente no hay nada que me impide de que existan más dimensiones, no universos, dimensiones, ¿ya? Más dimensiones, y que tal vez nosotros seamos parte de otra dimensión. Matemáticamente no hay nada que te lo impida. Para nuestros ojos tal vez no los podamos ver porque no estamos acostumbrados a ver las 3 dimensiones nomás. Para eso estamos capacitados. Pero matemáticamente, y eso ustedes lo pueden revisar, no hay impedimento de que pueda existir 6, 10, 12, 48 o 1000 dimensiones. De hecho, hay una teoría dentro de la teoría de las cuerdas que aún se está discutiendo, que nuestro universo puede tener hasta 11 dimensiones bien comprimidas. Para mí no sería una sorpresa de que se descubriera que nosotros somos parte de una dimensión y que tal vez esas dimensiones se cruzan. Entonces, qué loco, ¿no? Qué loco lo que estoy hablando, pero matemáticamente... No, yo también sí creo un poco de eso también. Pero la matemática no te lo impide, po. La matemática no te lo impide, no te impide que nuestros ojos están hasta observar 3 dimensiones, ni siquiera la cuarta, porque no podemos observar ni hacia el pasado ni hacia el futuro, solamente hasta 3 dimensiones. Entonces, si matemáticamente existen más, o podría existir más, no me sorprendería que estos choques paranormales sean cruces de dimensiones. No digo que sea así, no digo que sea así, pero en la matemática puede que nos ayude a resolver en un futuro más adelante. No sé qué piensa Cano. Yo soy un poquito escéptico en cuanto a eso. Sin embargo, retomando lo de la cuántica de hace un momento, está el efecto túnel, ¿no? Que es gracias a lo que la luz del sol nos llega. En alguna ocasión yo creo que lo vamos a hablar, pero básicamente si tú estás observando un átomo, una partícula, va a estar en un punto específico, pero si no lo observas puede estar donde él quiera. Es hasta que el observador lo ve que se crea la realidad, por así decirlo. Entonces, tomando esto en cuenta, que los átomos pueden estar en distintos puntos a la vez, lo que decía Martín de que también eso podría afectar en el mundo macro, yo difiero un poquito. Más bien mi percepción es de que precisamente como podemos estar superpuestos, yo creo que cada decisión, y igual no tengo forma de comprobarlo, es mi forma de pensar, mi muy subjetiva forma de pensar, que cada decisión que tomamos crea una versión alterna, por así decir, que hay a lo mejor en otra dimensión, tomando el lenguaje de Martín, en alguna otra dimensión, alguien que tomó una decisión, o mi mismo yo, pero que tomó una decisión diferente a la que yo tomé. Entonces, tú hablas de una dimensión, está bien, yo sí hablo para mí, esa es la percepción que yo tengo de esa superposición en un plano macro, ¿no? Pues es mi idea de que a Yo lo mejor también he pensado sería eso. posible. Me he preguntado Y eso. también, o sea, y también es eso, o sea, finalmente si todos, repito, el universo es tan grande y tan inmenso y lo comprendemos tan poco que realmente las respuestas están ahí y todavía no las encontramos. Eso es todo. Y en algún punto pues vamos a encontrar respuestas y vamos a decir, mira, la lógica nos traicionó a todos y al final todos éramos parte de un pez que flota en un mar de cosas, ¿no? Ya van a ver. Por decir algo, ¿no? No sabemos nada. Imagínate que solamente en nuestro planeta, solo sabemos el 5% de los misterios del océano. O sea, hay un 95% que no sabemos. Algo de nuestro planeta. Entonces, la ciencia y el conocimiento
tenemos para mucho más. O sea, Sí. y eso es lo que a mí me fascina, que siempre vamos a descubrir cosas nuevas. Sí, fíjense Bacala, que que larga la conversa, pero me encanta. no, ¿Sí? pero fíjense que nos van a decir un montón, ya sé, nos van a decir, no, ya ves, si están muertos espiritualmente, no saben ni qué, están confundidos, chicos. El Dios de la No, Biblia nos va a castigar, sí, el Dios no, bíblico. pero fíjense, algo Ah, que me me echo un gusta café con él, mucho, no pasa nada. te echas un café. Oigan, no, pero fíjense, algo que me gusta mucho de eso de salirte de una religión así tan controladora es que despierta mucho más o te deja expandir más tu pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Cano, yo lo he pensado también, me lo he preguntado, lo que dice Martín también. Si les contara, escucho un montón de podcasts de muchísimos temas muy variados, de todo. Está bien, Entonces, está algún día les bien. voy a contar, pero sí es cierto, dentro de cuando estás bien manipulado por una religión, todo eso es prohibido. Todo eso es, o sea, no Tabú. te hace bien, no te hace bien saber. Y bueno, digamos, es parte de lo positivo y creo que en eso sí estamos de acuerdo los tres. Y pues me dio muchísimo gusto, chicos, platicar. Tal vez hagamos otro episodio de este tema, se me hace súper interesante y muchísimo de qué hablar. Y bueno, preguntas, comentarios para Cano, para Martín, para mí, para mí no. Déjenlo abajo. Déjenlos, sí, sugiéranos, déjenos sus opiniones y ojalá que prevalezca lo que dice Martín, el respeto. Ajá. Yo pienso que la parte mala es cuando queremos imponer nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida a los demás. O sea, ni cristianos, ni ateos, ni yo, Damaris, que no sé bien qué onda conmigo, imponer, ¿no? A los demás. Eso nunca. Bueno, yo no apoyo eso, pero bueno. No, Muchas yo gracias, tampoco. chicos. Tampoco quiero que seas atea, si tú sigue en tu línea. Y también no quiero que el mundo se vuelva ateo. Simplemente continúen con su vida y sean felices y no afecten al prójimo. Usen el sentido común. O sea, tampoco es tan complicado. Difícil. Sí, muchas Digo yo. gracias, chicos. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias. Estamos en contacto para un próximo video. Bye. Gracias. Chao, chao. Bye bye.